en qué consiste el curso. Y eso está en el sílabo que ya está colgado, ya están colgadas las lecturas que deben ir leyendo y están colgados los materiales hasta la clase de hoy, pero la próxima semana cuelgo 2 o 3 clases anticipadas. Como dice el sílabo, dice que el curso busca familiarizar al estudiante con las crisis financieras internacionales, causas, desarrollos y respuesta política y a través de ellas con la coyuntura económica internacional. Un objetivo colateral que en verdad para mí es uno de los objetivos centrales del curso es que ustedes usen el instrumental teórico para el entendimiento de los fenómenos económicos concretos. Y en tal sentido, como dice el sílabo, el curso puede ser visto como un refuerzo empírico que integra los cursos de macroeconomía abierta, política económica y finanzas internacionales. No se asusten si no los han llevado, igual las ideas son bastante intuitivas y va a haber lecturas para complementar cualquier vacío que tengan en su formación, porque sobre todo los que son de finanzas tal vez no han llevado tanta macro como los que sí son de economía y también como los que son de administración, ¿no? Se considera un curso aplicado a nivel intermedio, eso para calificarlo de alguna forma, ¿no? Culminado el curso, ustedes, por ejemplo, deben ser capaces de entender la mayoría de noticias de la prensa especializadas en temas económicos. Por ejemplo, el New York Times, Bloomberg, Reuters, Wall Street Journal, ámbito financiero, economía, gestión. Todo eso ustedes, cuando lean un titular, deben estar mucho más familiarizados y entender el titular. Por ejemplo, si ahorita vamos a ver mejor unos ejemplos de titulares. Y también tienen que entender un poco cómo es lo que pasa, cómo lo que pasa en el mundo nos afecta de una u otra forma a una economía pequeña y abierta como la peruana. Porque hoy día, no sé si les envío noticias, por si acaso la noticia del WhatsApp no tienen que leerla lento, les recomiendo que lo silencien porque pueden leerlo a cualquier hora, pero sí en algún momento traten de darle una leída. No son 100% obligatorias, pero es para que vayan viendo la coyuntura y cuando llegue la clase sepan de qué estamos hablando. Si algún artículo es sumamente importante o les voy a evaluar, se los cuelgo en el Blackboard. ¿Ok? Entonces, no es que tengan que estar leyendo apenas envío el material, porque la idea, al contrario, es hacer el curso mucho más flexible y que ustedes en algún momento que quieran ver alguna noticia, lean lo que yo les envío en el WhatsApp. Puede uno estar medio desvelado y a la 1 o 2 de la mañana, por ejemplo, ya abrieron los mercados de Asia y sale pues que la bolsa de China abrió a la baja y cae 10%, exagerando, ¿no? Alguna vez se ha caído así. Ya puedo enviarles esa noticia antes que me olvide, ¿no? Entonces, porfa, silencien ese grupo porque no quiero despertarlos en la madrugada o cosas parecidas. Pero sí traten de leerlo, o al menos vean los titulares, si pueden, tienen tiempo y están bien interesados en el tema, traten de leerlo. Hoy día van a ver que algunas de las noticias que les he enviado en el transcurso de la semana la vamos a usar en la clase. Entonces, siguiendo con el objetivo del curso es, por ejemplo, ven esos titulares, default de deuda de Argentina, ¿por qué entra en default? ¿Qué significa un default? ¿A qué deuda están haciendo referencia? O el señor que ven a la izquierda, es como ven ahí, ven el VIX, alcanza su mayor nivel, ven por ejemplo, donde está el cursor, el VIX alcanza el nivel más alto de la crisis financiera. Hay mucho temor. ¿Qué es el VIX que mide? Entonces, en ese titular ahorita, ahí está, podemos hacer un pequeño sondeo, lo más acá en el chat. ¿Quiénes han oído hablar del índice VIX? Para ir viendo, sondeando más las cosas. Así es, Sebastián, es un índice de miedo, de aversión al riesgo, ¿no? Ajá. Y yo no voy a entrar al detalle de la fórmula, en verdad bien compleja, tampoco la entiendo mucho. Es una índice volátil. Perfecto, veo que hay varios que saben y otros no, probablemente la mitad lo sepa, la mitad no, entonces vamos a detenernos un poco en algunos casos. A la derecha, por ejemplo, la guerra comercial, cómo está afectando. Arriba ven el BCE, el Banco Central Europeo, anuncia 750.000 millones de compra de bonos, un programa de compra de bonos. ¿Por qué hacen los bancos centrales esas compras de bonos? ¿No? ¿Qué significan los desbalances globales? Acá a la izquierda, por ejemplo. Todos esos temas los vamos a tratar de ver y la idea es que, como pasa en todos los ámbitos del conocimiento, ¿no? A veces uno, porque cuando sabe un poco de un tema, le empiezan a llegar noticias y como ya sabe un poco de ese tema, esa información marginal que llega se les queda en el cerebro porque ya saben un poco del tema.
Si saben cero del tema, esas noticias van a pasar y se les va a desaparecer del radar. Es como cuando uno estudiaba inglés y aprendía una palabra nueva, después se da cuenta que esa palabra nueva se menciona 20 veces en diferentes películas, artículos, etc. Porque ya tenía el conocimiento. Entonces, lo que yo quiero es que, por ejemplo, cuando lean en el periódico que la Fed va a ser más hawkish o dovish, ya sepan a qué se está refiriendo ese artículo, ¿no? Que puedan tener mucho más herramientas para que la noticia se les quede en el cerebro y puedan ir armando un background o un poco de, disculpen el anglicismo, un poco ya más de conocimientos, ¿no? Un bagaje de conocimientos sobre la economía mundial. Entonces, estos son titulares de la semana. De un rato más vamos a ver que Powell habla hoy día. La clase va a tener dos partes, ¿no? Un seguimiento de corto plazo de los mercados financieros internacionales. Esa parte debe estar demorando más o menos los primeros 20 minutos. Luego vamos a ver, perdón un segundito. Luego vamos a ver un tópico específico. Entonces, al comienzo, hoy día salió esto, China hizo esto, Trump le puso sanciones a China, cómo le pega a los mercados, etc. Y nos vamos a basar básicamente de reportes periodísticos de la prensa especializada, que está a la derecha, ¿no? Acá, perdón. Bueno, y después, normalmente, tal vez después de un break, posiblemente hacemos un tópico específico. Hoy día vamos a hacer la actualidad y de ahí haremos un break porque como es una introductoria quiero comentarles en la parte de actualidad algunos temas del funcionamiento de los mercados. Bueno, aparte de la actualidad, al final en la segunda parte del curso, que va a ser en verdad, mejor dicho, en la segunda parte de la clase cada día vamos a tratar un tema. Hoy día vamos a tratar un poco cómo funcionan los mercados y cómo la pandemia ha afectado a los mercados, en particular entre marzo y abril. Luego, después de eso, que lo vamos a tratar en la parte de actualidad, de contrabando le voy a poner ese tema, vamos a ver la crisis subprime, o sea, la crisis que se gatilló en septiembre de 2008. Esa va a meritar casi 3 clases. Primero, los orígenes de la crisis, porque tiene mucha macro detrás, lo que ha hecho la Fed para salir de esa crisis y los dilemas actuales. No, acuérdense que hoy en día la tasa de la Fed está bajísima, pero ya la Fed viene desde hace 12 años inyectando liquidez en montos espectaculares, teniendo la tasa de interés en niveles bajísimos. Son 12 años de harta política monetaria, de harta liquidez. Luego vamos a ver la crisis de la eurozona del 2012, porque es un tema interesante de cuándo un país es sostenible en términos fiscales, los problemas de la moneda común, porque el tener euro para Alemania y Grecia es o tener una misma política monetaria para Grecia y para Alemania puede parecer un despropósito. Si alcanza el tiempo, tal vez vemos el tema de Japón, pero de ahí viene en el quinto punto, ven el quinto punto, los canales de transmisión de la crisis. Eso es bien importante porque lo que vamos a hacer es que los 4 primeros tópicos es lo que pasa en el mundo. Vamos a entender por qué eso que pasa en el mundo nos impacta a nosotros. Entonces, la quinta clase es una clase bien importante porque vamos a entender por qué cuando Powell habla, todo el mundo está atento. ¿Por qué si Powell dijo algo, el presidente de la Fed dijo algo, por qué el sol se deprecia? ¿Por qué cuando hay guerra comercial el precio del cobre cae? ¿O por qué cuando hay guerra comercial y el yuan se deprecia nos afecta a nosotros? Y terminados los 5 primeros puntos, hacemos como una línea en el tiempo y retrocedemos en el tiempo. ¿Para qué? Para tratar las crisis anteriores. ¿Por qué hago esto? Porque prefiero empezar con las crisis actuales porque todo lo que va a ser actualidad va a tener que ver con esos temas. No sé si me explico. Entonces, de ahí ya vamos a las crisis de primera generación, América Latina, por ejemplo, el Perú entre el 85 y el 90, es un ejemplo del libro de clase. Y luego vienen otros temas macro. ¿Qué libros deberían leer? Si hay algo obligatorio en estos libros, yo se los voy a avisar. Trataré de encontrar algunos capítulos o por lo menos les mando alguna página por ahí de estos libros. Por ejemplo, el libro primero, Crisis Económica de Nouriel Roubini y Stephen Min, es un libro bien completo porque Nouriel Roubini, no sé si han escuchado los economistas más influyentes, uno que pone siempre la perspectiva más negativa, que alertó en cierta forma la crisis del 2008.
pero Steven Min es un historiador. Entonces le mezclan un poco la historia con la macro y me parece un libro muy bueno porque te puede hablar para hablar de la crisis actual puede retroceder hasta la crisis de los tulipanes en Holanda de varios siglos atrás. El segundo libro que ven acá, Paul Krugman, es uno de los libros que mejor escritos están desde mi punto de vista, que hace la economía bastante accesible. Y eso es importante porque algunos de ustedes, muchachos que estén en finanzas o tenemos una compañera en administración, ¿no? Que no sé si está, y otro más tal vez no tiene la macro como para, digamos, hacer modelos que, bueno, a mí tampoco, ya no, son modelos muy complejos y no es objetivo del curso. Entonces, es bueno tener libros que te expliquen la macro en una forma bastante amistosa, de tal manera que uno lo entienda y no necesitemos pues de entrar a modelos porque no es el objetivo del curso. Para un curso macro sí sería importante saber modelos, un curso con Adrián Armas o con otros profesores, probablemente Hugo Perea, no sé, necesitarían un modelo económico. Acá no. Acá Krugman, ¿quién es, por ejemplo, he escuchado hablar de Paul Krugman? Adela, ya, 2, 3. Así es. Fue premio Nobel. Yo no. Está bien también decir el no, me parece muy bien. Y a Paul Krugman, por ejemplo, es un anti-Trump. Es últimamente en gestión escribe porque la columna la traducen al español. Entonces, como bien dijo alguien, ha sido premio Nobel hace unos años por dos cosas. Su aporte, al menos de los que conozco, es el aporte a las nuevas teorías del comercio internacional y también modelos de crisis cambiarias. Entonces, este libro de la izquierda, de la economía de la Gran Depresión, es un libro muy bueno, cero fórmulas, a pesar de que él ha hecho los modelos bastante sofisticados, tiene la capacidad de explicar muy bien los temas. Y entonces acá pueden ver, por ejemplo, la crisis asiática de una forma bastante clara que nosotros también vamos a tratar en clase. El ataque especulativo a la libra esterlina en el año 92, donde Soros ganó $1.000 millones y de los cuales un millón en la campaña de los 4 suyos, para que vean cómo todo impacta en el Perú. Bueno, pero después de que gana el premio Nobel, actualiza este libro, pero le quita algunos capítulos. Por eso estoy poniendo las 12 ediciones. Porque para añadir la Gran Depresión y la crisis del 2008, tiene que quitarle a este libro que es del año 99, si no me equivoco, algunos capítulos. También entonces es bueno tener las dos versiones. Hay un capítulo muy bueno en la crisis asiática, como le digo, que se llama Todos caen, el derrumbe del Asia. Y para explicar cómo funcionan los mercados y cómo se ataca la libra esterlina en el año 92, cuando el Reino Unido pensaba adoptar el euro, hay un artículo que se llama, un capítulo que se llama Los amos del universo. Son artículos que realmente están muy bien escritos, no parecen escritos por un economista, o bueno, hay economistas que escriben bien, pero en general, digamos, está con una frescura que más de un articulista bastante curtido. Después, el cuarto libro, La paradoja de la globalización, es un libro bien interesante de una antiglobalización, no digamos 100% antiglobalización, pero sí critica una excesiva apertura a los mercados de capitales. Entonces es bueno tener la contraparte, sobre todo porque en estos tiempos muchos de los hitos sobre el libre mercado han ido cayendo. Hace 20 años nadie hablaba de control de capitales, por ejemplo, y vamos a ver que después de la crisis de Asia en el año 98, el control de los capitales ya es una medida no muy bonita, pero a veces necesaria. Y esos temas vamos a hablarlo poco a poco. Y hay gente que se anticipó a estas críticas a la globalización, ¿no? El mismo Fondo Monetario hace sus propias críticas. Entonces, este libro es bastante crítico a la globalización y lo pueden ver. Vamos a ver cómo manejamos esto. Tal vez si alguien tiene el libro, yo tengo creo que todos, entonces ahí pantallazo les puedo enviar. Y el de arriba, This Time is Different, que, a ver, ¿alguien quiere decir por qué creen que este libro se llama This Time is Different? Está escrito por Rogoff, que es otro de los académicos más reputados, y Carmen Reinhardt, ¿no? ¿Cuál es el contexto? Al hablar de las crisis. Por eso dice 8 siglos no sé, de errores financieros. Entonces, ¿por qué creen que los errores se repiten? Así es. Se repiten los errores, pero ¿qué pasa? En general, por ejemplo, años 80 eran crisis fiscales, el fisco gastaba mucho. ¿Por qué? Porque los bancos centrales emitían un montón de plata.
como ahora, por ejemplo, Venezuela. Entonces, ¿qué pasó? Ya, parchamos eso. El Banco Central ya no le vuelve a financiar al fisco. Ya, adiós crisis, etcétera, etcétera. Ya no va a haber las crisis recurrentes, pero llega una crisis como la crisis de la libra esterlina. Y tú dices, pero la crisis esterlina fue por este motivo, ya no vamos a corregir este motivo, pero llega la crisis asiática. Entonces siempre crees que al haber corregido la causa de una crisis, esta vez ya no va a haber crisis, ¿no? Por ejemplo, this time is different también se aplica para Argentina. Por ejemplo, Argentina, ¿alguien sabe qué está pasando en Argentina ahora? Ya, efectivamente, o sea, ya defaultivo, así es un anglicismo, pero sí, ajá, ya, de hace semanas ya declaró impago y ya está negociando con los acreedores privados y ahorita está pidiendo al Fondo Monetario un acuerdo. Sin embargo, hace 2 años, imagínense que Argentina es un país que ha tenido Argentina es un país que ha tenido 10 defaults a lo largo de su historia, es decir, casi un default cada 20 años. Sin embargo, hace 3 años con Macri emitió un bono a 100 años. Entonces, quienes han comprado un bono de Argentina a 100 años, probablemente han pensado, this time is different, porque si no, no serían tan locos de comprar un bono a 100 años sabiendo que cada 20 años Argentina entra en default. Entonces, si un país anuncia reformas, tú vas a pensar, ese país ya es otro país, ya no es el mismo país que hemos conocido en forma recurrente con crisis. Tal vez para Perú, desde el año 90, eso de que entre en crisis recurrente sí ha sido ya no se ha vuelto a dar, por ejemplo. Entonces, Perú en la pandemia pudo emitir un bono por 3.000 millones de dólares afuera, mientras una empresa de aerolínea no podía colocar un bono por el mismo monto. Entonces, ¿por qué? Porque Perú sí no es el mismo Perú de los años 80, ¿no? Pero en general, los inversionistas y la gente cree que al corregir un motivo de crisis ya no va a haber más crisis. Y siempre es un poco el autoconvencimiento y siempre la frase this time is different, pero luego vemos que no es tan diferente y que siempre se puede llegar a una crisis. Bueno, este libro, para los que les gusta el periodismo económico y quieran evaluar el rol del Fondo Monetario en la crisis asiática, este es un periodista del Washington Post. Muy, muy buen libro que ha tenido elogios tanto de la parte anti-FMI como de los propios funcionarios del FMI que estuvieron involucrados en la crisis asiática. Sí, como dice Adela Bustamante, sí, o sea, Perú en términos macro ha manejado bastante bien su macro, por eso ha podido emitir un bono de 3.000 millones. Ahora, eso tampoco es un tema de autocomplacencia, porque como bien decían, tenemos la macro bien, tenemos recursos bastante, pero tenemos un sistema sanitario pésimo, ¿no? O sea, tenemos bajo nivel de deuda y podemos endeudarnos en esta coyuntura, pero todavía nos falta un montón de mejor manejo y un montón de gasto público en infraestructura, etcétera. Como dice Adel, Perú se ha vuelto confiable a los mercados, pero no hay que caer en la complacencia en el sentido de que tampoco podemos tener déficit durante 3, 4 años como si nada. El mercado en un momento siempre puede penalizar a un país. Por ejemplo, Irlanda en el año 2008, antes de la crisis subprime, tenía el nivel más bajo de deuda pública sobre PBI de toda la eurozona. Era una estrella económica, año 2008, 20% de deuda pública sobre PBI. Y 4 años después era uno de los países que entraba al borde del default de deuda, ¿no? Así se tuvo crecimiento, más no desarrollo, dice Adel, nuestra compañera de Piura, para han llegado, tenemos 2 alumnos de intercambio. Claro, lo bueno del crecimiento es que ha permitido fortalecer las finanzas públicas, pero claro, no faltan demasiadas cosas, lo estamos viendo en esta pandemia. El gran problema no solamente es tener la confianza macro que te puedes endeudar, sino saber cómo gastar y tener 2.000 camas UCI como gran objetivo en un país de trillones es un tema bastante preocupante, ¿no? Bueno, también tenemos estos libros para los que les gusta el crecimiento económico, para los economistas sobre todo que llevan crecimiento económico. Este es un libro muy bueno de William Easterly que combina la literatura, los casos con toda la teoría del comercio, desde el modelo de Harrod-Domar hasta los modelos de crecimiento endógeno. Y este es un libro clásico también de Stiglitz, El malestar de la globalización. En algunos momentos
voy a tratar, porque siempre les pongo estos libros y al final no los uso mucho, más uso artículos, voy a tratar de que lean algunos pedazos porque en verdad son muy buenos libros. Voy a cuidarme en darle los artículos más útiles y si son más útiles e interesantes de leer, mejor. Vamos a tratar de combinar la utilidad con que sean lecturas ligeras, porque no es objetivo de este curso hacer teoría, es aplicar la teoría, pero en una forma bastante más intuitiva, ¿no? Estos dos libros también de el profesor de nuestra universidad, Aldo Parodi, y también este libro de este artículo de Marco Terrones, que ahora creo que es profesor de la Universidad del Pacífico. Él es un economista que ha estado en el banco, en el Fondo Monetario, y es un alumno de la Católica que ahora enseña en la Pacífico. Marco Terrones tiene bastantes libros sobre las crisis pasadas. ¿De dónde vinieron las crisis? ¿Cuáles fueron las causas? No es lo mismo una crisis, recesión mundial, porque los países árabes subieron el petróleo en los años 70, o no es lo mismo una crisis porque el presidente de la Fed elevó la tasa hasta 20%, casi de golpe, que una crisis por una pandemia o una crisis como la del 2008 por temas financieros, ¿no? Si tienen preguntas, muchachos, por favor. Y bueno, también para la clase de hoy, el próximo jueves, el subsiguiente, les recomiendo estas tres películas. En verdad, la primera es la que recomiendo más, no porque sea la mejor, sino porque es un documental y tiene bastante información. Es Inside Jobs o Trabajo Confidencial, la pueden encontrar en YouTube o en Vimeo. La segunda sí es una película que no de HBO, no la hay, esa nomás no está disponible. Y la tercera, para los que tengan Netflix, la pueden ver en Netflix hasta hace poco. La primera película es toda la creación de instrumentos financieros sofisticados que ha habido en previo a la crisis, cómo se llega a una crisis, los conflictos de intereses, etc. Acá dejan es una película, digamos, más antisistema. La siguiente es una película más a favor de las autoridades norteamericanas que actuaron a favor de Paulson, por ejemplo, y a favor de Bernanke, porque son los que vieron cómo solucionar la crisis. Y si bien son dos posiciones completamente diferentes en cuanto a enfoque, porque esta, digamos, es una crítica al sistema y esta es más un halago, en cierta forma, a los personajes que rescataron a los bancos durante la crisis. Esta película tiene una cronología así, hasta donde yo he podido seguirles una cronología exacta de cómo fue la crisis financiera. Entonces, desde que Lehman estaba a punto de la quiebra, lo quieren rescatar, van coreanos, los coreanos se asustan de Lehman Brothers, los británicos iban a comprar Lehman Brothers, pero al final se desanimaron. Toda esa cronología hasta el rescate está en esta película. Y en esta tercera película, La Gran Apuesta, lo que tenemos es cómo se puede apostar contra un mercado. Cómo 4 o 5 locos, en teoría locos porque iban contra corriente, vieron una posibilidad de ganar plata apostando contra el mercado inmobiliario y los títulos que estaban respaldados en dicho mercado. Entonces, esas son películas que le van a abrir un poco el horizonte de los temas. Para los que son de finanzas, probablemente esta película va a ser mucho más asequible, pero igual, véanla una vez y podemos discutir pedazos de esta película en clase. Conceptos utilizados en clase: saber que es un mercado de renta fija y variable, la brecha ahorro-inversión, que es un déficit en cuenta corriente, cómo se financia, el tipo de cambio nominal, cuando una moneda se deprecia, cuando se aprecia, cuando hay un tipo de cambio fijo, cuando no, diferencia entre flujos y saldos, concepto de política monetaria, sostenibilidad fiscal, etcétera, etcétera. Eso no se asusten porque esos conceptos los vamos a tratar en forma intuitiva. Y material de apoyo: miren, estos libros de Economist, que son guías para gente que no está 100% metida en estos temas, son como manuales para la gente que no conoce los temas. Y eso para mí es muy útil en los temas financieros que no conozco mucho. Entonces, estos libros, por ejemplo, ¿dónde lo encuentran? Ahora sí va a ser difícil que vayan para el centro de Lima.
pero estaban en el jirón de la Unión con Cusco. Ahí podían encontrar ese kiosco que ven a la izquierda. Y tenía un montón de esos títulos. Ojalá que cuando pase todo esto, ese kiosco todavía siga. Pero obviamente ahí en otro lado lo pueden pedir seguramente por Amazon, etcétera, pero ahí lo encontraban esos títulos, en su versión original, dicho sea. Ahora sí, lo que me preguntaba Magali, evaluación del curso. El curso va a ser aproximadamente 5 controles. Los 4 primeros van a ser en grupo, para lo cual necesitamos armar, como son 15 alumnos, podemos hacer 5 grupos de a 3. Tenemos a Zoila, si por el chat me puedes decir de dónde vienes, de qué universidad eres. Tenemos una compañera de la Universidad Nacional de Piura y tenemos a Solia Sandoval, que también es de intercambio, si no me equivoco. Ah, también de Piura. Ah, entonces yo estaba diciendo que incluyan a los de intercambio en alguno de los grupos, pero ya si son 2 compañeras de Piura, tal vez ya tienen casi su grupo formado. Ah, bienvenidas. Entonces, y tenemos a Jimena Su, que es de administración. Entonces, también sería bueno, bueno, igual vas a tener que encajar en algún grupo, sería bueno que un administrador esté en un grupo con 2 economistas. Esta vez no va a haber el problema del ciclo pasado que podía haber 3 administradores en un solo grupo. La idea es que las disciplinas se mezclen, ¿no? Hemos tenido el ciclo pasado, Jimena, muy buenos alumnos de administración. Ahora van a ver las notas y ahí se van a dar cuenta. Bueno, ahorita les cuento cómo son las notas. Entonces, son 4 controles o tal vez 5 donde son trabajos grupales, ¿ya? El último control es el único que va a ser individual. ¿Y por qué lo hago individual? Porque ese sí va a evaluar todo el curso y va a ser objetivo. Entran todas las lecturas que yo cuelgo en el Blackboard, todas las lecturas que digan obligatorias. Que dicen opcional, no son necesariamente para el control. Entonces, 4 trabajos o 5 trabajos, el último control se toma en el último día de clase, es objetivo y tiene peso doble. ¿Por qué lo hago doble? Para que sea una suerte de examen final que recapitula todo el curso. Si ustedes han asistido a clases, han entendido los conceptos y han las lecturas y han hecho sus trabajos, no deben tener problemas en el quinto control. Además de todos los controles, que serán entre 5 y 6, se elimina uno. Y ahorita vamos a ver un poco la hoja de cálculo de las notas. Adicionalmente, se harán algunos ejercicios en clase. Normalmente les voy a decir, hoy día hay un bono de 1 punto para los que quieran hacer 1 o 2 puntos y les hago una pregunta puntual. ¿Ya? ¿Para qué? Para que también nos familiaricemos con los términos, pensemos un poco en términos macro. La cosa es que las preguntas y las evaluaciones van a ser parte del proceso de aprendizaje. No solamente va a ser para evaluar lo que saben, sino que en el momento que hagan el control, ustedes empiezan a discutir. A veces no van a tener muchas herramientas no le voy a dar necesariamente todas las herramientas para que hagan, pero ese proceso de decir, pucha, no entiendo que el profesor ha dejado una cosa que no nos ha enseñado mucho, eso, si es así, va a ser a propósito, para que ustedes busquen en internet, discutan y aprendan. Entonces, a diferencia de otros cursos donde el examen evalúa lo que han aprendido hasta ese momento, en los ejercicios, parte de su aprendizaje va a ser en el mismo ejercicio y en el solucionario que yo les voy a dar. O sea, no, es una dinámica un poquito diferente. Se recomienda que los grupos se formen desde el primer trabajo y se mantengan durante todo el ciclo, y los grupos serán de 3. Perdón, esto es del ciclo pasado. Eso debe ser 5 grupos porque perdón, esto lo hice cuando habían 12 alumnos. Inicialmente, muchachos, el curso estaba con menos alumnos, han llegado de otros seminarios que sospecho se les han cerrado, pero espero que el curso, para los que llegaron así cayeron un poco resbalando acá, les guste. Entonces, son 3 grupos de 3, son 5 grupos, ¿no? 5 grupos de 3. Las fechas de los controles van a depender de la coyuntura. Por ejemplo, si sale algo muy interesante sobre China y Estados Unidos, tal vez les digo, este jueves hay un control y le voy a preguntar algo para que apliquen lo que hemos discutido y también para que
evalúen y busquen razones que no estén en el curso, pero que sí pueden estar o en los periódicos, en los análisis de revistas o en los cursos que hayan llevado antes. Pero lo que sí tengo claro es que el control será el 17 de septiembre. ¿Ya? Uno de los controles consistirá, bueno, este segundo punto, que uno de los controles consistirá en una evaluación de la crisis de Argentina o Turquía, todavía se los confirmo o puede ser tal vez otro país en crisis. Hay tantos países en crisis desde las últimas décadas que podemos tal vez escoger otro. Y como le digo, el último control es de peso doble, objetivo y abarca todo el curso, se tomará el último día de clase. En algunos casos los controles, al igual que las ubicaciones, tendrán que ver con algún dato de la coyuntura, por eso la fecha no está definida aún. Miren muchachos, por ejemplo, la nota del curso. Les estoy poniendo algunos casos. Los controles que son trabajos, las notas van desde 13 hasta 17. Hay, a veces, por acá hay un 14, a veces ha habido 13, algo por ahí que no hizo el control, etc. Entonces, ¿qué pasa? Tienen entre 13 y 17 son las notas de los trabajos, o puede ser más o menos, pero es difícil que les ponga un 20 en un control, porque va a ser tienen un día para hacerlo, no va a estar perfecto, y hay siempre difícil poner 20 a un trabajo que no es totalmente objetivo, va a haber algunas fallas, algunas cosas no perfectas, pueden decir cosas que están bien, pero digamos, la mayoría va a poner lo mismo, entonces tendría que ser un muy, muy buen trabajo para que saque algo más de 10 y tendría que ser un muy mal trabajo para que saque 11 o 12. Entonces, en estos controles, el rango de dispersión de notas lo van a encontrar bajo, ¿ya? Pero ¿dónde se diferencian? En el quinto control, que este semestre salió con bastante dispersión, normalmente hay mejores notas. Entonces, por ejemplo, el examen fue sobre 21 preguntas, no, iba a ser sobre 20, bueno, lo hizo sobre 21 y como había 21 y había 0,7, entonces al final alguien se sacó 21. Este 18, si no me equivoco, también fue de una alumna de administración, para que vean que si, bueno, era muy buena alumna, parece que tenía los conceptos económicos claros, pero también debe haber leído bien las lecturas. Y sacó 18 en el final y terminó con 18 el curso. Si por ahí salen mal en el final, van a terminar con 13, 12, 14. Pero de todas maneras, el final, si la pide un poquito, no la pida, pero lo bajonea un poco, se anula uno de estos 6 controles, o 7, 5, dependiendo de cuánto sea, se anula uno. Y además hay bonos, es decir, el día que toma un control, un bono es una pregunta puntual ese día, en los últimos 20 minutos, tienen una hora para hacerlo lo más, y eso va sumando sobre su nota. Entonces se suman control 1, control 2, control 3, control 4, el control objetivo que vale doble y es individual, malo bono, malo bono, malo bonos, se elimina la más baja de estas notas y se saca el promedio. Y este es el promedio. Puede terminar en 19, puede terminar en 13. O sea, para los que busquen ese seminario como un levantaponderados, tienen que ponerle un poco de esfuerzo en las lecturas, en entender todo lo que... La peor nota se anula, sí, Sebastián. Entonces, por ejemplo, si el control quinto, al cual llegan ustedes ya casi con un 11 en el curso, en verdad, no le ponen empeño, no será un subponderado, porque no es la idea de hacer un curso de regalar nota. Pero sí va a ser un subponderado como el caso del 21 o el del 18 o el del 19, porque han leído las lecturas y es un examen objetivo. Y en el objetivo sí se puede sacar el 20, que realmente no se los pongo en los controles, ¿no? Más o menos. Entonces, la idea es que sea un curso demandante, pero no estresante. Este curso no va a competir en estrés ni en el tiempo. Voy a coordinar para tratar de que no se curse, obviamente, con econometría o otro curso de carrera. Este es un curso para que ustedes aprendan en una forma donde les exijo más o menos, pero no los voy a estresar. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día en la parte de actualidad? Vamos a ver dos conceptos que han salido en la semana, que es el PBI de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque obviamente Estados Unidos, a ver, Estados Unidos es ¿qué economía es? La número 1, 2, 3 del mundo, a ver, en términos de producto. En verdad, si lo medimos en estricto con una metodología adecuada, Estados Unidos es la economía número 2 del mundo por cantidad de producción. La número 1 es China. Pero obviamente que el mercado está atento a lo que pase en el PIB de Estados Unidos.
No solamente porque Estados Unidos es una economía grande, sino por otro efecto, que depende cómo vaya la economía para que el Banco Central de Estados Unidos decida sobre la política monetaria. Entonces, por ejemplo, si saliera un dato espectacular, un indicador económico muy bueno en Estados Unidos, ¿podría ser malo para los mercados? A ver, estoy adelantando una pregunta así, así al aire. A ver, y que adelanta conceptos que vamos a ver después, pero quiero ver que alguno de ustedes me diga, puede ser interviniendo o por chat. Eh, ¿Podría pasar que un muy buen dato económico en Estados Unidos sea una mala noticia para el mundo? Por ejemplo, el próximo mes se recupera todo el empleo perdido durante la pandemia. ¿Podría ser una mala noticia eso? A ver, Adel nos dice que los indicadores generan que las expectativas sean positivas. Ajá, claro, o sea, sí, por favor, Sebastián, ¿tú activa tu micro o yo te lo tengo que activar? Ya, profe, sí, sí, justo estaba levantando la mano, pero No, ya, perdón, perdón. no, no se preocupe. Ya, o sea, en algún caso medio extremo sí podría ser porque, digamos, dice la economía se recupera el otro mes, me suben las tasas de interés y como que algunos mercados emergentes se han endeudado en dólares y ahorita como que no tienen la capacidad para, digamos, responder a mayores tasas que podría tener la Fed, sobre todo también porque se puede devaluar su moneda y cosas así, ¿no? O sea, como que ahorita los mercados ya están preciados a bajas, a tasas bajas de la Fed. Y noticias buenas son noticias malas para ellos por las mayores tasas. Efectivamente, muy buen punto. Ya veo que le sigues la coyuntura. Efectivamente, lo que dice Sebastián es cierto. En cierta forma, cuando la economía va mal, este, va a haber liquidez en el mundo. La Fed va a inyectar liquidez y eso le gusta a las bolsas, a los agentes, que el dinero esté barato. Y vamos a ver que ese dinero barato llega hasta, de una u otra forma, hasta Perú, hasta América Latina. Dirían antes, chorrea hasta acá. Entonces, puede salir un dato de empleo muy bueno, que digamos, ya la de Estados Unidos se está recuperando, no va a comprar más, pero en paralelo, la Fed va a elevar tasa, o si no va a elevar tasa, igual no va a inyectar tanta liquidez como está inyectando. Y eso es una mala noticia. Entonces, si un indicador sale muy bueno, puede ser una mala noticia para los mercados. Eso es un punto que vamos a ver después, pero les voy adelantando, como es una clase introductoria, quiero ir adelantando esos conceptos. Para poner una analogía de un presidente de la Fed, que creo que fue el presidente que tuvo tiempo en el cargo. Y lo que tiene que hacer la Fed, es una analogía que van a entender, es poner una jarra de sangría para que la fiesta se anime. ¿Qué quiere decir eso? Poner tasas bajas, poner liquidez para que la gente gaste, ¿no? Y cuando la fiesta ya está animada, tiene que retirar la jarra de sangría, porque si no ya la gente, no sé, pues se va a ir en mal estado, ¿no? Entonces, esa es la idea, poner liquidez cuando la economía está bien, mal, y quitarla cuando ya poco a poco, cuando la economía ya, los agentes empiezan a estar, ya están con más confianza, tienen mejores perspectivas de ingresos y empiezan a gastar sin necesidad de tasas bajas. Entonces, por eso es el efecto que dice Sebastián es, caramba, ya el PIB está alto, el empleo está alto, entonces pues, la Fed va a quitar la jarra de sangría y eso va a afectar, va a pegar un bajón en la fiesta, ¿no? Entonces, vamos a ver unos datos del PBI porque también acá quiero contarles algo que es bien importante que tengan en cuenta, saber qué están mirando en la Vale. A ver, por ejemplo, este es el PBI de Estados Unidos, que en el segundo trimestre del año ha caído 31.7%. Este dato ha salido hoy día en la mañana. Por eso que, dicho sea de paso, la actualidad la pego a veces muy tarde porque a veces incluye noticia del jueves. Voy a tratar de colgarlo el miércoles con noticia del miércoles, pero hoy día ha sido un día particularmente importante porque hoy día ha hablado Powell, el presidente de la Fed, y otra cosa es que hoy día salía el PBI de Estados Unidos. Entonces, las dos cosas ameritaban que la actualidad llegara hasta hoy. Entonces, a veces lo cuelgo a las 5, 6, 7, ¿no? Después del trabajo lo trato de colgar o bien temprano el jueves. Bueno, hoy día salió el dato de Estados Unidos y es la primera revisión que hacen al dato y en lugar de haber caído 32.9, han revisado el dato y es 31.7. Ahora, uno pensaría que si es una caída de 31.7, quiere decir que estás cayendo, que
Estados Unidos está produciendo un tercio menos de producto respecto al trimestre anterior, ¿no es cierto? Eso es lo que parecería. Y ahí es lo que hay que tener en cuenta cómo Estados Unidos evalúa este dato. Estados Unidos estima el crecimiento del segundo trimestre versus el crecimiento del primer trimestre y esa variación la eleva a la 4. Es lo que se conoce como Seasonal Adjusted Annual Rate. O sea, es una tasa contra el trimestre previo desestacionalizado y elevado a la 4. Entonces, Estados Unidos sale con una tasa de crecimiento de menos 31,7, mientras que Eurozona sale con una tasa de menos 10 o menos 8 o menos 9. ¿Por qué? Porque la Eurozona no lo eleva a la 4. Entonces, tienen que tener cuidado cuando vean. Si bien ambos comparan contra el trimestre anterior, Estados Unidos a esa variación le eleva a la 4. ¿Y cuál es la lógica de elevar a la 4 esa variación? En cierta forma, es decir, si esta variación negativa, esta variación se mantiene en los próximos trimestres, al final del año el PIB va a ser 31%, 32% más bajo respecto a 4 trimestres anteriores. ¿Me explico? Entonces, tengan cuidado en cómo se evalúa la variable. Si usted, repito, si usted la publicación del Bureau of Economic Analysis de Estados Unidos y sale 31,7 y chequean Eurostat que sale menos 9 y ambas son variaciones contra el trimestre previo, van a ver que el problema es que la eurozona no lo eleva a la 4. Entonces siempre tienen que saber, no, por eso Sebastián, no lo presenta anualizado. Y hay otros que lo calculan, pero ellos presentan contra el trimestre anterior sin anualizar. ¿Ya? O sea, sin elevar a la 4. La lógica, Ana María, de elevarlo a la 4, ¿cuál sería? O sea, si yo le miro un trimestre hoy contra el trimestre anterior y ha caído 10% y lo elevo a la 4, estoy como extrapolando qué pasaría en el año si es que durante los 4 trimestres siguientes pasa lo mismo. Y podría decir que al cabo del 4 trimestre el PIB va a ser 37%, 31% más bajo. Es decir, la variación ha sido más o menos 8%. Ya. ¿Qué pasa si ese 8% se multiplica durante 3 trimestres más? La caída sería 31, pero no es, así es, Sebastián, es trimestre, segundo trimestre contra primer trimestre. Por eso es importante lo que están evaluando. ¿Ya? Este dato, Sebastián, María, es el trimestre, segundo trimestre contra el trimestre anterior y esa variación, que debería ser la que relevante, la elevan a la 4. ¿Ya? ¿Hay alguna forma de encontrar datos para...? Sí, hay quienes sacan data, lo voy a buscar y se lo voy a pasar. Por ejemplo, hay casas de inversión que ya te hacen ese trabajo de sacarlo a la 4, porque a veces hay que tener cuidado, porque, por ejemplo, una tasa de crecimiento o de 0.4, si la elevas a la 4, tú crees que te va a dar 1.6. Pero ¿qué pasa si ese 0.4 era 0.35? Va a darte una tasa muy diferente a que si era un 0.44, ¿no? Entonces uno tiene que tener cuidado al analizar. Pero sí, para comparar Eurozona con Estados Unidos, no pueden valerse solamente la fuente oficial. Tienen que hacerle ustedes su ajuste para elevar a la 4. Entonces, ahora, otra pregunta es que yo cómo comparo el cuarto trimestre con el segundo trimestre contra el primer trimestre. ¿Son comparables? Y la respuesta es no necesariamente, porque el primer trimestre en Estados Unidos la gente está más gastadita por lo que gastaron en Navidad. El frío hace que la gente salga menos. Hay un componente estacional en esa variable. Entonces, a esa serie, tal como la observas, tienes que quitarle ese factor de estacionalidad. ¿Ya? Ahorita vamos a ver lo que dice Sebastián. Ahorita te toco tu tema, Sebastián. Entonces, si yo comparo el segundo trimestre contra el primero, siempre va a crecer, pero entonces casi siempre. ¿Por qué? Porque el segundo trimestre la gente vuelve a gastar más, porque el primer trimestre es el peor por el frío, la gente no sale y está gastada por Navidad. Entonces, hay que quitarle ese factor de estacionalidad. También el primer trimestre suele ser peor que el cuarto trimestre por lo mismo, por el frío, y el cuarto fue Navidad, la gente gastó más, consumió más y también fue Día de Acción de Gracias. Entonces el cuarto trimestre la gente gasta más, el producto es mayor.
Entonces hay que quitarle esa estacionalidad para poder comparar un trimestre contra el otro. Y es difícil porque la metodología no son tan fáciles como un simple filtro, ¿no? Porque hay muchas cosas que no debe ser bien difícil sacar ese componente estacional. Entonces, para comparar un trimestre contra el trimestre precedente, tengo que quitar el componente estacional. ¿Y por qué es importante eso? Mira, acá antes de eso, miren este dato de crecimiento de Estados Unidos. Miren lo que está cayendo fuerte. ¿Qué está cayendo fuerte? Está cayendo fuerte el consumo personal. O sea, normalmente, y la inversión. Normalmente, para los que han llevado economía, curso de macro o por sentido común también, normalmente el consumo no tiende a caer tanto y lo que cae más es la inversión. ¿Por qué? Porque la gente cuando cae el ingreso tiende a coger los ahorros para suavizar su caída en el consumo. La gente tiene que comer, tiene que salir, tiene que divertirse. El consumo no suele ser caer tanto durante las recesiones y al revés, la inversión sí está muy vinculada al ciclo. ¿Por qué creen que en el segundo trimestre de este año el consumo ha caído tanto y no ha caído, digamos, bastante parecido a lo que ha caído la inversión? ¿Por qué creen? No, en la crisis subprime no pasó eso. La inversión se desplomó, el consumo cayó, pero no cayó tanto como la inversión. ¿Por qué creen que ha pasado eso en este segundo trimestre? Pueden hablar, interrumpan más o por acá. Por la naturaleza de la crisis, efectivamente. Porque los negocios han quebrado, sí, pero eso afectaría más la inversión. Bueno, puede afectar el empleo. Hay varias cosas, pero una de las primeras es que esta cuarentena lo que ha hecho es que la gente deje de consumir. La gente no puede, también el desempleo, Jimena. La gente dejó de salir a comer afuera, dejó de salir a un cine, dejó de salir de campamento, dejó de tomar un montón de servicios. Y eso no lo puede reemplazar con comer doble. Entonces, hay muchos servicios y consumo que se ha desplomado por la misma naturaleza de esta crisis, ¿no? No, exactamente, como dice Ana María, la gente no puede salir a gastar. Entonces, no hay forma de que el consumo no se desplome. En otras crisis sí ha sido mucho menos la caída. Y lo otro es que también en esta crisis, si yo trabajo en una aerolínea o un negocio de peluquería, que no sé cómo va a ser el distanciamiento social, o soy mozo en un restaurante, yo no sé cuál va a ser mi ingreso mañana. Entonces las expectativas te hacen ser mucho más noico hoy día y tratar de no coger ahorros, sino al revés. A pesar de que estés mal, tratar de consumir menos, porque hay mucha incertidumbre sobre los ingresos futuros. Entonces, esta crisis ha sido particularmente sensible en el consumo y, como ven acá, el consumo de servicios. Porque la gente, miren, el consumo no duradero también ha caído, pero más ha sido servicios. Me llama la atención que no haya caído tanto el consumo duradero. Tal vez porque la gente tiene que comprarse su nueva secadora, su computadora, ¿no? U otra cosa, pero en general, o está aprovechando algo de las bajas tasas. Pero en general, lo que ha caído fuerte es el consumo de servicios. El consumo de servicios ha caído tanto como la inversión bruta y más que la caída de la inversión residencial. ¿Está bien, muchachos? El desempleo, como dice Jimena, no es un desempleo temporal, es un desempleo que probablemente va a durar, ¿no? Es bien complicado. Ustedes, muchachos, van a entrar al mercado laboral en un momento difícil, tengan paciencia, pero es la incertidumbre sobre el futuro el que hace que la gente consuma menos. Y eso se refleja, por ejemplo, en indicadores como la confianza del consumidor. Hay un indicador, lo publican instituciones diferentes, el Conference Board y la Universidad de Michigan, donde envían qué tan confiados están los consumidores respecto a la situación actual y la situación futura. Y se ve que estos indicadores de confianza se han desplomado. Y bueno, volviendo al tema de qué comparamos. Como dijo Sebastián, hay que tener cuidado. Si yo comparo variación del segundo trimestre contra el primer trimestre, es esta. Segundo contra primero. Y la variación anual, año contra año, es la que comentó Sebastián. Segundo trimestre de este año, primero, cuarto, contra segundo trimestre del año anterior.
¿Por qué esta comparación es interesante? Porque te quita el tema estacional. ¿Me explico? Y entonces ahí ven un segundito. Ahí ven el tema de comparar dos trimestres iguales, el segundo trimestre del 2020 y el segundo trimestre del 2019, ¿no? ¿Y por qué hay que saber qué estamos comparando? Porque eventualmente acá sí ambos indicadores muestran una caída, pero veamos un escenario hipotético como este. Imaginémonos que la economía en el año 1 está en 100, de ahí 103, 104, 107, 108 y 105. Si yo comparo contra el trimestre anterior, veo una caída. Pero si yo comparo últimos 12 meses, veo un alza. Entonces, los dos indicadores se complementan. Pero, por ejemplo, si yo veo 12 meses, voy a decir, creció casi 2%, está bien la economía. Pero no, ojo, que puede haber un cambio de tendencia, porque respecto al trimestre anterior, estoy cayendo, ¿no? Entonces, me he detenido en este caso porque me parece interesante que sepan que detrás de una variable hay uno para salir a comentar en televisión un dato, tiene que saber bien el dato. Para analizar el dato, tiene que saber el dato. Y lo que vemos acá es, este caso es bien claro porque la variación segundo trimestre contra segundo trimestre del año previo da un resultado optimista y esto al revés te está reflejando un posible cambio en la tendencia. Entonces, si yo comparo, digamos, esto, lo que va a salir es una caída de segundo trimestre contra el segundo trimestre de 9,1. Es diferente al 30 y tantos, pero este no está elevado a la 12, pues. Es el trimestre contra el similar trimestre del año anterior. No, perdón, elevado a la 4. Entonces, un poco les dejo la inquietud de que cuando miren un indicador sepan bien qué significa. Ahora vamos a tratar un tema también, es un poquito denso normalmente, pero esto lo vamos a ver después de parciales, pero ya que salió en la semana y se los mandé al WhatsApp del grupo, les envío una noticia de que Estados Unidos ha acusado a Vietnam de que el gobierno vietnamita está subvaluando la moneda, ¿ya? Esta es la noticia que les envié. Dice que en el año 2019 Vietnam deliberadamente subvaluó su moneda. Y la pregunta que quiero ponerle son varias para ver cómo van en el conocimiento de estos temas. No lo vamos a responder ahorita, o sea, a detalle, pero si puedo sondear sus impresiones sobre esto. ¿Qué significa una moneda subvaluada? Por ejemplo, si ahorita el Banco Central de Perú fuerza y compra dólares de tal manera que el dólar pase a 5 soles por dólar, ¿qué estaría subvaluado? Si el Banco Central empieza a comprar dólares en el mercado y el precio y el tipo de cambio sube a 5 soles por dólar, ¿qué pasaría con el sol? ¿Estaría subvaluado o sobrevaluado? Subvaluado, efectivamente. Entonces, primero veo que saben que es una moneda subvaluada. Eso es bien importante. Pero después vienen preguntas, ¿cómo saber si una moneda está subvaluada? ¿Por qué Estados Unidos está acusando a Vietnam de que la moneda esté subvaluada? Eso lo vamos a entender un poco cuando tratemos en algún momento del curso el tema de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Vietnam es ahora una de las economías más dinámicas, que además se ha estado, entre comillas, ganando con la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Si bien la guerra comercial ha afectado a todo el mundo, hay países que no les ha afectado tanto. ¿Por qué? Porque Estados Unidos le deja comprar a China y posiblemente el nuevo proveedor de Estados Unidos pasa a ser Vietnam o México. Vietnam es uno de los países que está con un impulso porque está sustituyendo a China en el mercado norteamericano y porque se ha abierto a la economía mundial. Hoy en día, por ejemplo, el Perú entra en zapatos no solamente de China, sino de Vietnam, ¿no? Entonces, la pregunta que hace Estados Unidos es, estoy teniendo un déficit comercial con Vietnam que está creciendo. El Departamento de Comercio le dice al Tesoro, oye, ahora lo puede hacer. El Departamento de Tesoro de Comercio le dice al Departamento de Tesoro de Estados Unidos, al Tesoro de Estados Unidos, oye,
tengo demasiadas importaciones de Vietnam y me parece que esta moneda es subvaluada. Evalúalo. Y el Tesoro de Estados Unidos evalúa si es que esa moneda está subvaluada. Y ha determinado que sí. ¿Qué implica la subvaluación del dólar para el comercio entre Estados Unidos y Vietnam? Ya lo dijo Ana María, las exportaciones se vuelven más competitivas de Vietnam. ¿Y a qué otros países de Estados Unidos está acusando de manipular su moneda? ¿Cuál es el principal culpable y acusado de todo? China, así es, efectivamente. Pero también hay otro país que tiene mucho más superávit en cuenta corriente que China, Alemania. Hoy en día China tiene un superávit de cuenta corriente de 1 o 2% del PBI, nada más. Lo que pasa es que con Estados Unidos sí tiene bastante superávit. ¿Cuál es el país que tiene más superávit en cuenta corriente? Como 10% del PBI hoy en día. Eso está más difícil, ¿no? China hace 10 años sí tenía un superávit en cuenta corriente de 10% del PBI. O sea, vendía a todo el mundo de todo. Hoy en día, el que tiene un cuenta corriente cercano a 10% debe haber bajado con la pandemia es Alemania. Y bueno, y Trump también acusa a China, y no solo a China, también a Alemania, de manipular su moneda. Claro, pero Alemania diría, oye, pero ¿qué moneda manipulo si yo no tengo moneda? Tengo una moneda que la usa todo el mundo, ¿no? Todos mis vecinos. Entonces, ahí es complicado. Pero sí, a China lo ha acusado bastante de su evaluación de tipo de cambio, perdón, del yuan, y eso lo vamos a entender después. Solamente quiero adelantarle la idea y lo dejo ahí hasta que lo tomemos nuevamente en el curso. Imaginémonos un exportador vietnamita que, o por ejemplo, un textil peruano que cueste 350 soles el tejido, la acción, y lo quiera vender a Estados Unidos a un tipo de cambio de 3,5, el exportador puede venderlo a cuánto? A $100, porque le cuesta 350 soles, lo vende a $100, le pagan $100 y lo convierte a 3,5 y le recibe sus 350 soles. Más o menos. Entonces, el precio en soles, entre el tipo de cambio soles por dólar, te determina a qué precio yo podría vender un producto en Estados Unidos. En este caso es el precio del dong, moneda vietnamita, entre el tipo de cambio dong por dólar. Entonces, ¿qué pasa si el tipo de cambio está subvaluado? Esto sube, ¿no? Más dongs por dólar. Quiere decir que el dólar compra mucho más dongs. El dong está subvaluado. ¿Y qué pasa si sube el tipo de cambio? Como dice Ana María, todo esto va a caer y los vietnamitas podrían vender sus cosas más baratas. Entonces, vuelve competitiva las exportaciones de Vietnam hacia Estados Unidos. Y ustedes saben que el déficit comercial de Estados Unidos es una cosa que preocupa demasiado a Trump. Y por el lado del importador, si este tipo de cambio sube, es como si el sol subiera 5 soles por dólar, el iPhone que se traen de Estados Unidos va a costar más, ¿no? O la ropa que viene de Estados Unidos va a costar más, o cualquier golosina que venga a Estados Unidos va a costar más. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio sube. Entonces, los precios de los productos que vienen de Estados Unidos a Vietnam o al Perú, por poner cualquier ejemplo, se encarecen y van a consumir menos. Por lo tanto, una subvaluación del tipo de cambio, un tipo de cambio alto, una moneda doméstica débil, favorece las exportaciones de ese país. ¿Ya? Le estoy adelantando el concepto, no se preocupen si no está 100% digerible, pero esa es la idea. Y entonces, Estados Unidos evalúa a China, a Taiwán, a Corea, a Vietnam, porque son países con los cuales Estados Unidos está teniendo déficit en cuenta corriente, déficit comercial, y dice, si ellos están manipulando su moneda, yo los voy a sancionar, ¿no? Vamos a ver ahora un poco algunas noticias que les he pasado y un poco tratar de entender cómo funcionan los mercados financieros. Por ejemplo, hoy día, principales eventos, Powell hablando en Jackson Hole. Jackson Hole es un lugar donde se reúnen mucha gente importante, responsable de la política monetaria y macro y otra gente para discutir temas. Y la Fed de Kansas hace de anfitrión, porque queda en la jurisdicción del distrito de Kansas en términos de
de la FED. Powell iba a hablar hoy día y habló sobre cuál va a ser su nueva política monetaria, en cierta forma. Dos, otro tema que preocupa en todos los días es el coronavirus. Mientras más casos hayan, rebrotes en Europa, preocupación para los mercados. Mientras haya avances en la vacuna, buena noticia para los mercados. Por ejemplo, test que puedan tener resultados en 15 minutos es una maravilla porque ya podrías hacer mucho mejor tus cuarentenas y tus monitoreos. Y en la parte macro, más importante era el dato del PBI, que ya lo vimos, y también solicitud de desempleo. Gente que todavía personas que por primera vez, initial jobless claims, quiere decir gente que por primera vez está pidiendo solicitud de desempleo. Trump subió el pago de desempleo a $600 semanales, pero el tema es que la gente ya le estaba gustando tanto eso que dicen que no estaba entrando al mercado laboral. Bueno, con ese subsidio de desempleo da ganas de no trabajar, obviamente, pero ya lo han bajado a 400. Y la gente está pidiendo 1 millón de personas en esta semana, ¿no? Y es un poquito por encima de lo esperado. Entonces, la presentación de Powell, los desarrollos de la pandemia y los datos económicos de Estados Unidos. Y bueno, habló Powell sobre la política monetaria. Miren el titular de la derecha. O sea, si lo leen así nomás y no tienen el contexto, va a ser más difícil entenderlo. Powell anunció un nuevo enfoque de la Fed hacia la inflación que podría mantener las tasas bajas por más tiempo. ¿Alguien sabe qué dijo Powell en el día de hoy? Dijo un montón de cosas, pero una de las más importantes, ¿alguien puede mencionarla? Esto es un buen punto. Jimena dice que mantener la tasa baja por más de 5 años. No sé si eso lo dijo o el mercado lo ha interpretado así, que va a mantenerlo probablemente entre 2 y 5 años, 2 años en el nivel actual y bajo durante 5 años. Eso lo he leído, pero no sé si lo dijo el mismo Powell, pero sí, es lo que, por lo menos es la sensación del mercado. Es cierto, Jimena. Y Lucía dice que una inflación de 2% en promedio, eso es cierto, y se complementa con lo que dice Luis Diego, que es iba a levantar su próxima inflación. ¿Qué ha dicho Powell? Powell dice que la meta de inflación del banco de la Fed tiene dos objetivos, inflación y desempleo. Y ha dicho que si bien su inflación, que no la mide con un indicador que después lo vamos a ver, está alrededor de 2% como meta, lo que ha dicho Powell es, miren, yo puedo tolerar una inflación por encima de 2% durante un periodo, siempre y cuando no contamine las expectativas de inflación. ¿Qué quiere decir eso? Que un 2.2, 2.3 de inflación está bien, puede ser, puedo vivir con ello, no voy a subir tasas por eso. ¿Por qué? Porque a mí me preocupa que si esa inflación los agentes la incorporan como permanente, ahí sí voy a actuar porque yo no quiero que se aumenten las expectativas de inflación. Pero como tuve la inflación por debajo de 2 por un buen tiempo, 0.4, 0.7, 1.1, ¿por qué cuando pase de 2, por qué voy a tener que bajarla rápido? Entonces, lo que ha dicho más o menos que le preocupa es que la inflación en un horizonte de tiempo en promedio esté en 2%. Es decir, puede estar por debajo un tiempo, pero va a estar por arriba un tiempo. Entonces, si hoy día la inflación que está un poco por debajo de 2%, si hoy día la inflación que está un poco por debajo de 2% y Powell dice que puede soportar o manejar una inflación por encima de 2% por un periodo, temporalmente, ¿eso es política monetaria expansiva o señal de política monetaria expansiva o señal de política monetaria contractiva? Expansiva, ¿no? Porque quiere decir que cuando la tasa de interés, cuando la inflación llega a 2.2, la Fed no va a subir tasa. O sea, va a ser menos noico para subir tasa frente a un rebrote de la inflación. Entonces el mercado dice, ya, si no le preocupa, entre comillas, tanto la inflación o puede tolerar una inflación alta por un periodo, quiere decir que va a haber dinero barato por más tiempo. Porque no va a responder inmediatamente frente a la inflación, ¿no? Y eso es lo que dijo, entre otras cosas,
También dijo que previo a la pandemia el desempleo ha estado en niveles récord. Es lo mismo que ha dicho Trump, no sé si en convenciones republicanas, ha sido así un formato tipo show y ha dado argumentos macro que al final los ha reiterado hoy día Powell, ¿no? Y les cuento esto porque un poco estos argumentos van a ser usados para la campaña y ha dicho dos cosas, Powell. Aparte de que va a tolerar una inflación alta, ha dicho que el desempleo Estados Unidos ha estado en mínimos históricos y que sobre todo en niveles bajos y particularmente el desempleo en la población afroamericana y en la población latina, porque hay indicadores por razas en Estados Unidos, ha estado en niveles mínimos y que el diferencial de salarios entre la población negra y latina versus la población blanca, el diferencial se ha reducido. Entonces, no solamente lo ha dicho el Partido Republicano, sino también lo ha dicho Powell hoy día. Entonces, eso es un argumento que después se va a poder usar políticamente en la campaña, ¿no? Porque el resto de la pandemia se va a argumentar que fue culpa de China, ¿no? Entonces, el tema económico va a estar bien importante en la campaña y nunca, solamente una vez, un presidente ha sido reelecto cuando la economía está en recesión. Tal vez el segundo caso va a ser con Trump, ¿no? Cosa que preocupa en algunos temas, como el tema comercial, por ejemplo, ¿no? La guerra comercial con China está afectando a todos y eso lo vamos a ver en alguna parte del curso. Pero sí, Powell hoy día dijo entonces que el titular de Powell ha sido, voy a mantener la inflación alta, puedo convivir con más inflación. Y entonces, como bien han dicho muchachos, va a ser una política monetaria más expansiva, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Miren a la derecha, habla a la derecha, esto es el momento en que habla Trump, Trump, no, Powell. En el gráfico de la derecha, la bolsa se dispara y después siempre hay una sobrereacción, hay una euforia, pero tal vez habrán dicho, pucha, pero Powell también ha dicho que la economía está mal, las perspectivas a largo plazo son inciertas, entonces siempre hay una euforia inicial. Habló Powell, se disparó la bolsa, porque va a haber dinero barato, digamos, ¿no? Y cae un poquito. Y el tipo de cambio, en este caso, acá habló Powell a las 9, acá. ¿Qué pasa? Esto es dólares, pues es diferente a otra nomenclatura. Entonces, habló Powell y el euro se empezó el dólar empezó a valer menos respecto al euro. El euro empezó a valer más contra el dólar. Es decir, si antes de que hablara Powell, un euro compraba 1.17 dólares, después de que habló Powell, un euro compraba 1.182 dólares. Quiere decir que el dólar se había debilitado, ¿no? Ojo, está al revés. Entonces, ¿qué está diciendo esto? Que, claro, si yo veo un banco central va a ser mucho más expansivo, es como decir que va a haber más dólares en el mundo, entonces el dólar tiende a depreciarse respecto al euro. Ceteris paribus, ¿no? Porque la noticia del día ha sido la Fed. Si mañana sale que el BCE va a inyectar un montón más de liquidez, probablemente el euro se va a depreciar. Pero hoy día, tras el anuncio perdón, me he retrocedido 2 presidentes de la Fed. Tras el anuncio de Powell, lo que se ha visto es que expectativa de bajas tasas, dinero barato, abundante liquidez, el dólar se debilita frente al euro, ¿no? Y se ve acá, ¿no? Tengan cuidado porque, como les digo, esto no es moneda doméstica por dólar, es dólar por euro. Es al revés. ¿Ya? Y entonces, aprovechando esta coyuntura, creo que vamos a terminar la clase con esta parte y contarles un poco lo que hay detrás de la coyuntura y cuáles son las relaciones que ustedes, por lo que me están respondiendo, ya veo que conocen algunos, pero de todas maneras es bueno reforzarlo y tal vez algunos de ustedes no lo conocen tanto. Acá estoy poniendo un portafolio exageradamente esquematizado, estereotipado. Activos seguros, activos riesgosos. Perdón, acá debe decir riesgosos. Activos seguros, ¿cuáles son? El bono del Tesoro americano, el bono del Tesoro alemán, el bono del Tesoro del Reino Unido, el franco suizo, el oro, el yen.
Estos son activos seguros. La gente se refugia en el yen, en el oro, en el dólar, en los bonos. ¿Cuáles son los activos riesgosos? Las bolsas, bonos de empresas norteamericanas que no tengan grado de inversión, bonos de economías emergentes. Claro, acá estoy exagerando porque estoy poniendo como que un bono de Perú o de Colombia o de Chile es igual de riesgoso que un bono de Argentina o de Venezuela. En esta coyuntura obviamente son mucho más riesgosos. Pero estoy exagerando y estoy poniendo todo en esta columna para solamente trabajar con dos columnas. Entonces, por ejemplo, si son activos seguros, yo debería decir, el oro es un sustituto con el bono del Tesoro americano, porque ambos son seguros. Un tipo que es adverso al riesgo, si deja un bono, va a comprar oro. Y alguien que le gusta un poquito más de adrenalina en los mercados, deja las acciones y se va a comprar un bono de Perú, Colombia, Chile. Un poquito más activos, de más riesgo relativo a estos activos, ¿no es cierto? Pero lo que vemos es que a veces hay recomposiciones. Todo esto se mueve para acá o todo esto se mueve para acá. Y entonces, lejos de que hayan recomposiciones, todos se van a mover en la misma forma. Y lo vamos a ver en algunos casos. Por ejemplo, un evento que a inicios del año redujo la aversión al riesgo fue cuando Estados Unidos y China firman el acuerdo fase 1. Es decir, cuando estaba empezando a verse un poco feo la pandemia en China, o ya había brotes de epidemia en China fuertes, el mercado todavía estaba tranquilo, pensando pues de acá, de China, que llega al mundo, faltará mucho, no va a llegar, todavía recién está empezando en Seattle, un casito, nadie pensaba en enero que la pandemia iba a ser tal. Entonces, la noticia de la guerra, que la guerra comercial se había amenguado y que China y Estados Unidos firmaban un acuerdo fase 1, impulsó a los mercados. Y entonces los mercados dejan todos estos activos riesgos seguros para comprar, no todos, ¿no? Pero algunos agentes venden el oro, venden bonos del Tesoro alemán, venden bonos del Tesoro de Estados Unidos y compran acciones, bonos de economías emergentes y entran a este mercado. Y eso lo vemos, por ejemplo, miren el índice VIX. El índice VIX en este periodo está bastante bajo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque entra el acuerdo, esto es noviembre, diciembre, sí. Desde noviembre, sí. Y luego está en enero, el acuerdo por acá también sigue. Pero bueno, en la víspera de la firma del acuerdo, a fines del año pasado, por ejemplo, habían buenas expectativas del mercado de que hubiera un acuerdo entre China y Estados Unidos. ¿Qué le va a pasar al precio de las acciones? ¿Va a subir o va a bajar? Tiende a subir, efectivamente. ¿Y el precio, el rendimiento de los bonos va a subir o va a bajar? De los bonos de Estados Unidos, que son activos seguros. Los rendimientos suben, Sebastián, así es. Lo que está el precio, muchachos, no el rendimiento. ¿Por qué? O sea, ahorita lo vamos a explicar. Entonces, cuando yo veo que la bolsa sube y el rendimiento sube, quiere decir que estoy comprando acciones, sube el precio de las acciones, estoy vendiendo bonos, baja el precio del bono y sube el rendimiento. Entonces, el rendimiento sube cuando el precio de los bonos baja, como bien dijeron, o sea, ustedes han confundido rendimientos con precio. Entonces, lo que estamos diciendo es, si demandan más acciones, van a dejar bonos. Si dejan bonos, cae el precio del bono, sube el rendimiento. Y esta relación de mayor rendimiento y mayor precio de acciones se da en este periodo de baja aversión al riesgo. ¿Ya? Y ahorita vamos a volver sobre el tema de los bonos. Pero me gusta la respuesta porque me señala que tengo que precisar un concepto. Pero una vez que lo vamos a trabajar tanto durante el curso que ya no va al final del curso quedar dudas. Ya, entonces, eventos que aumentan la aversión al riesgo hacen que tú dejes los activos riesgosos y te vayas a los activos seguros. Tensiones comerciales y pandemia. Y acá es donde quiero ver algunos detalles. Miren, por acá, The Economist, este es el VIX, el que comentaron ustedes. El VIX es el indicador que, como ustedes saben y he comentado, es el indicador que mide la aversión al riesgo. Entonces, por acá ya se preguntaban qué tan mal iba a ser la pandemia en China, enero, febrero, por acá. Y la aversión al riesgo tenía sus hipos conforme
Si salía de Hunan la pandemia, un pequeño susto, pero todavía no había tanto riesgo. Luego, The Economist saca esta carátula, donde hacia febrero ya empieza a decir, oye, esto ya está escapando China, esto se está poniendo feo. Y en verdad en ese momento todavía pensar que iba a llegar a Perú todavía estaba lejano. Qué increíble cómo, y ahora somos los que tenemos el ratio de mortalidad posiblemente el más alto del mundo. Y bueno, y en el clímax, cuando ya en marzo la OMS declara pandemia, ya el mundo cerrado. Y después ya, acá están, pues estamos conviviendo con el virus y la versión al riesgo sube y baja, entre otros motivos, si hay mejoras en la vacuna, si no hay rebrotes, etcétera, etcétera. Entonces, gran parte de esta versión al riesgo está, de este movimiento del VIX está asociado a la vacuna, perdón, a la pandemia. Y este índice VIX alcanzó el valor máximo histórico, incluso mayor que durante la crisis del 2008, alcanzó un valor de 81. En el momento en que la OMS decía que era una pandemia, ya había evidencia de que había llegado a todo el mundo. Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando, perdón, estos eventos. Voy a dejar activo riesgoso porque estoy asustado de la pandemia. ¿Para qué voy a comprar una acción de una empresa que no sé si le va a ir bien, etcétera? Y me voy a ir a activos seguros. Entonces, este es el apetito, el alza del apetito de la aversión al riesgo y luego baja, pero después vamos a ver por qué, y sube el apetito por riesgo, ¿no? Después vamos a ver por qué. Pero centrémonos en la etapa de la pandemia. Miren, viene la pandemia en marzo, cuando ya se declara que es global, más de 200 países afectados. Nunca una pandemia fue tan global. Si bien ahora hay mucho más facilidad para rastrear con el Google, con toda la tecnología, se puede aislar a la gente, pero nunca ha habido pues tampoco tanta movilización, tantos vuelos, etcétera, etcétera. Las cuarentenas se aplicaban a los barcos, ¿no? Ahora imagínense, con tanta tecnología y tanto seguimiento, no ha sido posible controlar esta pandemia. Ha llegado a 200 países. Entonces, ¿qué pasa cuando viene la pandemia? Al revés. La línea azul es la bolsa. Cae la bolsa. ¿Y qué pasa con los rendimientos? Caen. ¿Por qué? Porque la gente demanda menos acciones, cae el precio de las acciones, pero a la vez con esa plata que saca del mercado bursátil, la destina al mercado de bonos, hace que suba el precio del bono y baje el rendimiento. Ojo, estamos hablando de bonos de países súper seguros. No van a ir un bono de un país emergente con poco, un bono emergente de Argentina no lo van a comprar en ese momento. El bono de Estados Unidos lo compran porque es un bono de un activo seguro, como el bono alemán, como el bono del Reino Unido, hasta el bono de Francia y el bono de Japón. Hasta ahí llegan los activos de bonos seguros, creo que Suiza posiblemente, ¿no? Entonces, queda claro la causalidad, ¿no? Cae la bolsa, mejora el precio de los bonos y por eso cae el rendimiento. ¿Vamos bien, muchachos? Entonces, esos son los 2 episodios recientes de tensiones comerciales. Cuando Estados Unidos en octubre vuelve a imponer aranceles a China, las bolsas caen y demandan bonos del Tesoro americano en ese contexto de mayor aversión al riesgo. Miren acá el VIX. Y acá también, en la pandemia, en marzo, la bolsa cae, los bonos aumentan la demanda, sube el precio, baja el rendimiento, en el contexto en que el VIX alcanza valores altos, ¿no? Entonces ya vamos viendo cómo funcionan los mercados. A ver, esta es una pregunta. Tal vez ya veo que Sebastián está familiarizado con las finanzas. Miren la línea azul. En marzo 22, creo que fue marzo 22, sí, se da un efecto un poco raro. La bolsa cae. Espérese. Sí, la bolsa de Estados Unidos cae y el rendimiento de los bonos de Estados Unidos sube. ¿Qué está pasando ahí? Están comprando menos acciones, por eso la bolsa cae,
pero también están comprando menos bonos, por eso menos precio del bono y sube el rendimiento. ¿Por qué podría estar pasando que el mercado en Estados Unidos está dejando simultáneamente acciones de la bolsa y bonos del tesoro norteamericano? ¿Alguien puede intentar respuesta? Sí, podría ser eso, ¿no? Que fuera un colapso de Estados Unidos, pero no fue, o sea, no es que la plata se haya salido del país. Necesaria. Efectivamente, Andrés, es Andrés y Larisa han dado en el clavo, la liquidez, que también está acá abajo. O sea, a veces hay momentos que la gente quiere liquidez, o porque tiene que ahorrar obligaciones en dólares o algo, y hay momentos, pocos momentos, o hay tanto pánico que prefieres tener la plata, entre comillas, bajo el colchón, ¿no? O tenerla atesorada en la caja de los bancos. Entonces, la plata deja todo para tenerlo, lo que se conoce como cash hoarding, atesoramiento de liquidez. Y en ese momento en que la gente solamente quiere cash, ahí sí se puede dar el caso en que la gente demande menos bonos del Tesoro americano y menos acciones de la bolsa. Y parece contradictorio, pero es que la plata ha salido de los dos mercados para aterrizar en el circulante, en la liquidez. Así es. También podría ser liquidez para consumir, ¿no? Porque hay mucha gente que está aprovechando este periodo de tasa baja o también aprovecha este periodo de tasa baja para pagar deudas, por ejemplo. Yo tengo un amigo en su casa de empeño en Nueva York y lo que más ha visto, curiosamente, en la pandemia es que no han ido a empeñar sus cosas, han ido a recuperar sus prendas. ¿Por qué? Porque la gente tiende a veces a ahorrar en estos episodios y aprovecha o a prestarse para sacar sus prendas porque no quiere endeudarse más, quiere aprovechar, tal vez ha querido para recoger su prenda a su vez con eso repaga el préstamo que le han dado. Lejos de estar la gente empeñando, está retirando sus prendas. Es una forma de que están generando excedentes. Están consumiendo, pero sí podría ser, ¿no? Que lo retiren para consumir, pero no. No creo que sea la evidencia dado, Sebastián, que estamos viendo que el consumo ha colapsado desde marzo hasta junio, ¿no? Pero económicamente sí sería un motivo, pero no juega en todo caso con la coyuntura actual. Miren, entonces cuando vienen los episodios de aversión al riesgo, miren los bonos de Estados Unidos. Miren, por ejemplo, Estados Unidos tiene un rendimiento mínimo de 0.68, Reino Unido de 0.3, Japón casi cero, Alemania negativo, Francia negativo, Holanda negativo, Suiza negativo. Hay exceso de demanda por bonos. Y creo que este concepto que es importante y es el más técnico que vamos a tratar hoy día, lo estoy tratando al final de la clase. Véanse cuando tengan tiempo este video de Financial Times sobre los bonos con rendimiento negativo. En el caso peruano, de la AFP se ha replicado en otros países, o sea, otros gobiernos han replicado esa política de la AFP de retirar fondos. En Chile se aprobó una ley, ¿no? Donde creo que retira también un porcentaje. Se ha discutido eso en Colombia, si no me equivoco. En Chile también se ha hablado si el Banco Central puede comprar bonos del Tesoro. O sea, sí, las discusiones son en todo lado, ¿no? El tema de la AFP, como le digo, en Chile sí, donde en Chile la rentabilidad de las AFP es más baja que en Perú y también ha habido la misma discusión. Bueno, vean este video, pero les quiero contar un poco por qué un bono puede tener rendimientos negativos, que suena bastante absurdo. En este video están las explicaciones, es un video de 6 minutos, lo pueden ver después, abajo está el link. Pero les quiero comentar con esta fórmula. Miren, el valor de un bono, ¿qué hace un bono? Yo emito un bono por un valor nominal de 100. Imaginémonos compro al valor nominal 100. El bono te va a dar un cupón de 5, 5, 5, 5 y al final te da el valor facial. Entonces, si te da un valor de 5, 5, 5, 5, quiere decir que por eso se llama un título de renta fija. Cada año te va a dar un monto fijo, ¿ya? Entonces, es un monto determinado, no es una tasa, es un monto fijo de 5, 5, 5, 5. No como las acciones que te pueden dar una rentabilidad variable. Entonces, yo compro un bono, digamos, a 100, su valor facial,
cada año recibo 5, 5, 5, y al final en el año N, el bono se redime y te da 100. Y yo encuentro el valor actual del bono. ¿Más o menos? Ya, entonces, ¿qué pasa? Hay varios conceptos. El rendimiento del bono puede ser 5 entre el valor nominal del bono, que es el mismo que el valor al que yo he comprado, que es 100. El rendimiento del bono sería 5%. El cupón sería 5%, porque te da 5 sobre una inversión de 100, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué pasa si se trata de un bono alemán de valor nominal de 100? ¿La gente lo puede comprar a cuánto? ¿Mayor de 100 o menor de 100? Mayor a 100, efectivamente. Entonces, si yo lo compro a 100 y el rendimiento a 120 y el rendimiento es, exagerando ya para que no me atrofie con el cálculo, si sube el bono a 200 y el cupón es 5, el rendimiento del bono ya no va a ser 5%, va a ser 2,5. Entonces, el rendimiento baja conforme sube el precio del bono. Y entonces, si bien el bono puede tener un valor facial de 100, la gente lo puede querer comprar a 110, 120, como ha pasado con los bonos alemanes, por ejemplo. Y hace bajar el rendimiento y puede hacer que este rendimiento sea negativo. En cambio, un bono de ahorita de Argentina o Venezuela que ahorita tiene una situación fiscal complicada, emite un bono a 100, probablemente el mercado lo va a comprar a 70. Y el rendimiento que era 5 sobre 100, ahora va a ser 5 sobre 70 y va a hacer que ese rendimiento sea mucho más alto. Veo que están interviniendo diferentes personas y con las respuestas correctas, o sea, me parece que es un grupo homogéneo, pero igual, obviamente hay muchas personas que pueden tener una formación diferente. Porfa, pregunten y incluso por correo, por WhatsApp, como se sientan cómodos. Entonces, hay dos cosas que hay que evaluar. El cupón te da 5 entre el valor, el ratio del cupón, 5. Sí, Ana María, ahorita vamos a ver eso en un segundito. Sí, porque los cupones no, te adelanto esta pregunta, ahorita la respuesta es que los cupones no son negativos, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver justo eso. Entonces, el cupón entre el valor facial del bono, 5 entre 100 te va a dar 5%, pero el verdadero rendimiento va a ser el mismo cupón, pero entre el precio del bono. Si lo compraste a 200, el rendimiento va a bajar a 2,5. Hay una relación inversa entre precio y rendimiento, un poco lo que estábamos comentando. Y el otro, pero este cupón, este rendimiento, no puede ser negativo, ¿no es cierto? Porque el bono te va a dar un cupón negativo. Lo que te da es que lo compras por encima o por debajo del parcial, pero el bono, a lo más hay bonos con cupón cero. Entonces, cero entre el valor facial del bono no te puede dar un valor negativo. ¿Cuándo hablamos de un bono con rendimiento negativo? Y acá pasamos a volvemos a esta fórmula. Un bono con rendimiento negativo, hagamos algo para simplificar. Asumamos que no tiene cupón, ¿ya? Eliminamos el cupón y pasamos acá. No hay cupón, olvídense de cupones, y el valor facial del bono es 100 y yo lo compro a 110. ¿Con qué tasa voy a descontar para traerlo a valor presente neto? Con una tasa negativa. La única forma para que este 110 pueda ser comparable con el valor nominal es que la tasa de interés sea negativa. Es decir, yo estoy pagando por algo 110 y al final del año 20 o 30 o año 10, recibo menos. Eso implica un retorno negativo, ¿no? Entonces, los bonos sí pueden tener rendimiento negativo básicamente cuando tú los compras por encima de la par. Porque estos cupones son positivos. Imaginémonos en el límite que sea un bono cupón cero donde no hay cupones. Comparo el precio al que compro entre el valor facial del bono. Si yo compro muy alto, 110, recibo 100, implica que para descontarlo supone una tasa implícita negativa, un retorno negativo. Si lo compro a la par, el rendimiento es cero
y si lo compro bajo la par, el rendimiento va a ser positivo. Más o menos. Y acá tienen una lectura que es un artículo de difusión de la revista Moneda. En la revista Moneda del Banco Central publicamos artículos más o menos de difusión como para reforzar estos conceptos. Y entonces, miren, los rendimientos del bono alemán caen a tasas negativas, a menos 0.7%, mientras que los Estados Unidos no llegan a esos niveles, ¿no? Perdón, el de sí. Entonces, miren la cantidad de bonos. ¿Les queda claro? Por eso pasa solo cuando compras el bono sobre la par, ¿no? ¿Les queda más o menos claro? Sobre esto podemos regresar, pero la idea es que cuando yo compro un bono por encima de su valor facial y no hay cupones de por medio, el retorno va a ser negativo. Y hay mucha gente que en los momentos de pánico compran estos bonos, y también hay muchos agentes tienen como cartera obligatoria comprar activos seguros. Y ahora que cada vez hay menos países con bonos de activos seguros, mucha demanda va hacia bonos de Alemania, de Suiza, de Francia, Inglaterra, de Japón. Entonces, por ejemplo, entre el 2018 y el 2019, miren la cantidad de bonos. En Suiza, por ejemplo, los bonos que daban rendimiento negativo eran los bonos a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 años. Un año después, 9 meses después, aquellos que daban rendimiento negativo estaban en todos los tramos, hasta 20, 30. Y miren la cantidad de bonos con rendimiento negativo. Y acá están, miren, básicamente los bonos que dan rendimiento negativo son los bonos soberanos. En parte, ¿por qué? ¿Quién está comprando muchos bonos soberanos, haciendo subir el precio y bajando el rendimiento? ¿Quién presiona los precios al alza, los precios de compra de bonos? Ya está falta poco, muchachos. Los bancos centrales, así es, Sebastián. Efectivamente, los Sebastianes han respondido. Y eso lo vamos a ver a partir en 2 clases más. Frente a la crisis, los bancos centrales han comprado bonos de los gobiernos, han financiado prácticamente a los gobiernos, y hoy en día los bancos centrales tienen casi 30% del saldo de bonos de sus tesoros, las economías desarrolladas. Y entonces, una presión de demanda tan grande e inusual, porque nunca un banco central hasta antes eso compraba bonos, al menos en esa magnitud, que un banco central tenga el 30%, es un nuevo agente que ahora posee 30%, ha presionado al alza el precio y ha presionado a la baja el rendimiento. Y eso ha hecho que los rendimientos sean negativos, ¿no? Pero otra cosa más, volvamos acá, disculpen que les mueva tanto la filmina. Eso no quiere decir que yo también quiera perder necesariamente. Algunos sí, por no mantener hasta el final. Pero yo puedo comprar hoy día el bono pensando que mañana va a estar más caro y venderlo antes de que venza y ganar por el diferencial, ¿no? Entonces, no necesariamente voy a dejarlo hasta que venza el bono, como se dice, yield to maturity, si no puedo venderlo en el camino. Lo estoy comprando caro hoy pensando que mañana va a estar más caro y lo vendo. Entonces, no necesariamente el que compra un bono que tiene rendimiento negativo va a perder porque lo puede vender antes de que venza. Ojo, cuando su rendimiento negativo es cuando yo lo dejo hasta el vencimiento. Lo puedo vender antes. Y lo otro que quiero que tengan en cuenta es que, por ejemplo, yo compré este bono a 100 y tiene valor facial 100. Pero en el camino los bancos centrales empiezan a comprar y digamos que en el periodo 3 el valor de este bono que yo lo tengo sube a 110. Yo soy el posebono, yo no lo voy a vender, yo no voy a tener rendimiento negativo, pero en el momento en que el bono está en 110, este bono que he comprado a 100, lo valoro en ese momento como un bono con rendimiento negativo, porque si se transara en el mercado, el que lo compra va a tener un rendimiento negativo. Entonces, dos cosas. Uno, no significa que el que compra el bono va a perder porque lo puede ver en el camino. Y otra cosa, yo puedo haber comprado el bono a la par, pero en el año 3 empieza a estar, el bono que yo tengo se empieza a transar sobre la par. Entonces, si yo vendiera, solo si yo vendiera ese bono,
daría rendimiento negativo. Entonces, un bono que yo lo tengo en mi mano, pero no lo transo, pasa a contabilizarse como bono con rendimientos negativos. No sé si me explico. Por eso es que hay la subida de los bonos con rendimientos negativos es tan grande, pues porque no son bonos que hoy día lo compro para tener rendimiento negativo, son bonos que con bajos precios no daban rendimiento negativo, pero una vez que sube el precio, aunque no se transen, se contabilizan como bonos con rendimiento negativo. ¿Quiénes han entendido esta parte, porfa, que es la más densa y todavía encima dicha al final de la clase? ¿Nadie? ¿Ningún Sebastián? ¿Ana María? ¿Han captado esta parte más o menos? Y entonces está más o menos. Sí, hay algunos que han captado. Está bien. Entonces, o sea, no es de que todo el mundo va a perder. Algunos tienen el bono y van a ganar, pero si ese bono lo vendo, el que lo compra va a tener rendimiento negativo y lo contabilizan así. Y otra cosa es que hay gente que lo vende antes. Lo que sí posiblemente están fregados son los fondos de pensiones y otros agentes que tienen la obligación de comprar activos de bajo riesgo, ¿no? Igual, porfa, si la mitad no entendió, podemos verlo después. Bueno, sigamos con la pandemia y ya estamos casi terminando. Durante la pandemia también no solamente se demandan bonos, mire, el bono del Tesoro americano cae su rendimiento fuerte, perdón, el rendimiento del bono norteamericano cae fuerte, pero a la vez él se aprecia. O sea, normalmente cuando hay catástrofes en el mundo, el dólar puede apreciarse frente al real, frente a otra moneda, pero la moneda que casi siempre, cuando hay aversión global al riesgo, se aprecia frente al dólar es el yen, porque Japón es el mayor acreedor del mundo. Entonces, lo que van a ver en un caso de guerra, de un misil que manden a Corea del Norte, es que el yen normalmente se aprecia frente al dólar. Entonces, activos de refugio son el bono del Tesoro americano y el yen también, ¿no? Entonces se ve esta relación. Y también se ve que cuando el rendimiento del bono americano cae, el precio del oro sube, porque son activos, ambos activos seguros. Es decir, lejos de portarse en forma diferente, se mueven en el mismo sentido porque esos dos mercados están recibiendo un montón de plata de los mercados de renta fija, de renta variable, de los activos riesgosos. Entonces, en Ceteris Paribus sí se deberían mover diferente, pero en momentos de turbulencia hay para todos los activos seguros. Entonces, baja el rendimiento del bono, o sea, sube el precio del bono y sube el precio del oro. Entonces, ¿qué estamos viendo? Los activos seguros son nuevamente oro, bonos de los países como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Inglaterra, Japón, Suiza, el yen, el franco suizo y también el dólar hasta cierto punto. ¿Y qué le pasa pero el dólar, por ejemplo, en la pandemia, el dólar frente a la pandemia, el dólar se apreció frente al euro, pero frente al euro no es tan claro qué le va a pasar. O sea, ¿por qué? Porque las dos monedas son seguras. Lo que sí es seguro es que durante la pandemia el yen se aprecia. Miren, este es el momento en que la Organización Mundial de la Salud declara pandemia global. ¿Qué le pasa al yen? Se aprecia contra el dólar. Pero obviamente el real, más el que ahora tiene problemas fiscales grandes, o el peso argentino, pero también el peso colombiano, el peso chileno y el sol peruano, se deprecian frente al dólar en un periodo de aversión al riesgo. La moneda que no se deprecia frente al dólar en un periodo de aversión al riesgo es el yen. Entonces vemos que las monedas también se deprecian. ¿Y qué pasa con los capitales a las economías emergentes cuando hay una pandemia? Por más que haya mucha liquidez en el mundo, los capitales no van a ir a las economías emergentes, esa plata se va a quedar en cash o en los activos seguros y van a salir incluso de las economías emergentes. En el periodo de la pandemia, miren cómo hasta marzo salieron capitales de las economías emergentes. Caen las bolsas de América Latina, redimen bonos de Perú. Acuérdense que bonos en soles emitidos por Perú, el gobierno, están en un 55% en manos de extranjeros, que pueden dejar esos bonos y tratar de irse a otro país, a Estados Unidos, a depositarse en activos seguros.
Entonces salen los capitales de las economías emergentes, por eso cae en la bolsa de las economías emergentes, sube el rendimiento de los bonos de las economías emergentes porque son activos medianamente riesgosos. ¿Por qué? Porque la gente está vendiendo los bonos emergentes, a diferencia de que están comprando bonos de Japón, están vendiendo bonos de Chile, Colombia, Perú, baja el precio del bono, sube el rendimiento. Y eso es porque los inversionistas extranjeros están saliendo de economías emergentes. ¿Y qué le pasa al cobre y al petróleo? Caen, ¿no? El cobre cae, el petróleo cae, llega a caer hasta niveles negativos. Nosotros lo vamos a ver. Imagínense que el petróleo llegó a cotizar a niveles negativos. ¿Qué significa un precio negativo? No se asusten, muchachos, eso ha sido caso excepcional. Lo que han visto en micro sí sirve, pero vamos a ver en la clase en algún momento por qué llegó a caer hasta niveles negativos. Acá está en 21 porque no he puesto todo marzo, por eso solamente efecto pandemia. En abril, cuando ya el mercado estaba más calmado, el precio del petróleo cayó a niveles debajo de cero. Y bueno, el cobre también cae porque hay perspectiva de menor crecimiento mundial. Hay muchos especuladores que compran cobre para especular, dejan el cobre y se van a los bonos, y eso es lo que pasa en los mercados. A ver, y para terminar, si han quedado más o menos... perdón. Ese era el futuro. Casi es lo mismo, Sebastián, lo del petróleo. Lo vamos a ver después. Lo que pasa es que mejor lo dejamos para después porque ahorita creo que no me van a tanto porque ya están cansados. Pero sí, lo que digo que vamos a ver después, sí lo vemos después. Y vamos a tratar un poquito el tema sobre el futuro que vencía, pero entonces antes de recibir el petróleo físico, se empiezan a deshacer de esos contratos porque no había dónde almacenarlos. Y si tú ves las cotizaciones ese día, el spot sale como negativo. Es casi decir que el precio fue negativo en ese momento. Buena pregunta, Sebastián. Lo vemos después. Para terminar, muchachos, les he enviado 2 lecturas que después de la clase hoy deberían estar familiarizados. La primera es una carta que yo no la escribiría, me parece un poco cursi, ¿verdad? Que dice una carta de amor a la fe del mercado del mercado bursátil de Estados Unidos, ¿no? A ver, ahora que hemos visto esta relación, ¿por qué creen que el mercado bursátil está tan agradecido a la Fed? No solamente por la tasa de interés baja, sino por otra cosa. Miren lo que está en negrita. Miren, miren, esta es la crisis subprime. La Fed pasó de tener 500.000 millones de activos a tener 4 billones de activos comprando bonos del Tesoro americano y títulos hipotecarios y títulos respaldados en hipotecas. Ha venido la pandemia, miren el incremento en el tamaño del balance. Ha vuelto a empezar a comprar, pero no solo a comprar bonos, sino también a prestar plata. Entonces, ¿qué dice este artículo? ¿Por qué Wall Street está contento con Powell? Porque dice, oye, gracias por este aumento de 3 billones de activos, porque con esta plata, este incremento en los billones es por el QE, efectivamente. Ajá, está bien Diego y Sebastián. Efectivamente. ¿Por qué están contentos? Porque cuando la Fed compra bonos del Tesoro americano, ¿qué está haciendo? Está encareciendo los bonos, está bajando los rendimientos. Entonces, lo que el QE está haciendo a favor de la bolsa no es comprar acciones, es comprar el bien alternativo. Entonces dicen, pucha, ya yo sería adverso al riesgo, pero tampoco voy a comprar un bono del Tesoro americano tan caro. ¿Y quién te lo está encareciendo? La Fed. Entonces mejor me voy al mercado bursátil. Entonces, la Fed, al estar comprando títulos de renta fija en el mercado, se está presionando al alza el precio y bajando el rendimiento y hace que esos bonos ya no sean tan atractivos para los inversionistas. Ya la Fed le quitó cualquier margen de ganancia. ¿Pero por qué la Fed lo hace? Para mantener las tasas de largo plazo bajas. Entonces, eso sobre la Fed lo vamos a tratar eso bastante, así que no se preocupe. Pero ven cómo algunos de ustedes leyendo esto antes de este curso ya lo entendían, pero yo creo que algunos no necesariamente.
Si les parece muy evidente, me escriben si quieren, no en el grupo, me dicen, profe, esto ya lo sé, otros me dicen no, y voy a tratar de alcanzar el balance. Pero el balance en el dictado. Porfa, comentarios de todo tipo, porfa, me los hacen llegar. Entonces, este artículo de hoy de Bloomberg habla un poco que Wall Street está agradecido porque la distorsión que implica 3 billones en un poco tiempo de compra de activos que no son acciones, encarece el precio y hace menos atractivo todos los activos alternativos a la bolsa. Y por eso la bolsa, a pesar de todo lo que está pasando, a pesar de todas las perspectivas económicas inciertas, está a niveles históricos, ¿no? Es un poco extraño eso. Y otro artículo que ha salido hoy día, no, el 25 de agosto en Wall Street Journal, dice lo siguiente. Los rendimientos de lo bonos del Tesoro subieron el martes por progresos en las conversaciones entre Estados Unidos y China. ¿Qué ha pasado? Que China está empezando a comprar granos. Los granos que se había comprometido en la fase 1 están comprándolo ahora. Entonces los mercados han estado contentos porque dicen, puche, ya no va a haber, termina la pandemia y ya no va a haber guerra comercial, ¿no? Aunque hay otras tensiones entre China y Estados Unidos, ¿no? Por todo este tema de la tecnología, del virus que China lo exportó según Trump, etcétera, etcétera. Pero bueno, la noticia del martes fue que había progresos en las relaciones entre China y Estados Unidos. ¿Eso qué implica? Menos aversión al riesgo. ¿Qué voy a comprar? Bonos acciones de Estados Unidos. ¿Qué voy a vender? Activos seguros. ¿Qué activo seguro vendo? El bono del Tesoro americano. Vendo el bono del Tesoro americano, baja el precio y sube el rendimiento, ¿no? Entonces, este tipo de lectura ya le va a quedar para los que no lo tenían tan claro, van a ser mucho más entendibles al final de este curso. Entonces, ya está claro que tenemos, y ahí termina, lo de hoy solamente unas cosas administrativas. Nos quedó totalmente pendiente la clase del punto 1, que es los orígenes de la crisis subprime, pero ya lo vemos la próxima clase. La cosa, muchachos, que este curso va a ser en esta dinámica, conceptos para entender los mercados y tópicos macro que también son respaldos para entender la coyuntura. Por ejemplo, la crisis subprime va a ser entender lo que hizo la Fed y cómo lo que la Fed hizo en ese momento por la crisis subprime explica en parte la situación actual. Entonces, los tópicos macro le va a dar mucho más respaldo al análisis de coyuntura que hemos hecho hoy día. Entonces, a mí en parte me gustaría solo de coyuntura y hasta podría dar ¿cómo se llama? Alcanzaría el tiempo para hablar solo de coyuntura, pero no podemos obviar las grandes crisis, lo de la Fed, lo de China, el tema de la eurozona, porque en el fondo dan mucho más carne para entender los mercados, el funcionamiento de los mercados, ¿no? Lo que está haciendo el BCE hoy día, etcétera, etcétera.